Bienvenidos una vez más a su programa Visión RDN, con la conducción de Ariel Lara, bajo la producción de Josefa Díaz, hoy con un contenido actualizado. Señores, hemos llegado a 300,000 suscriptores, con más de 50 millones de visitas. Hoy nos visita un gran amigo, una persona que yo respeto mucho en lo personal, un gran jurista dominicano, con el cual nos vamos a edificar con algunas partes del Código Penal en la actualidad. Y él ha presentado eso en sus redes sociales, señores, y es una consulta prácticamente, porque la gente vaya y se edifica. Hablo de César Amadeo Peralta. Amadeo Peralta. ¿Cómo está, Amadeo? Siempre bien, agradecido con la invitación, siempre luchando, siempre en busca del moro perdido Sí, y siempre presto también a colaborar con la población para que eviten caer preso sí, frente al Código Penal por por desconocimiento. desconocimiento. Amadeo, yo quiero iniciar contigo. Y aquí hay una cosa. Yo sé que vamos a trabajar sin slide, pero aquí hay algo que me llama la atención. Pasa un problema con un amigo mío. Esto es para que me entiendan claro, sin mucho tecnicismo, ¿eh? Del otro lado de la pantalla, que es sujeto Oro 24, un artista destacado del país. ¿Qué pasa? Entró un ladrón a su casa. Él lo sacó afuera y lo presentó. Él tenía un machete porque tiene que tener algo en la mano, porque uno no sabe con qué entra un delincuente de eso. Si en un hipotético caso, él hubiese agarrado dentro de la casa a este ladrón, que uno no sabe nunca las intenciones, ¿eh? Y lo mata, ¿qué pasa? ¿Qué dice el código de la legítima defensa cuando se trata de defender un hogar, como dice ahí? Sí, mira, dentro de muchas cosas buenas que el código tiene y a otras a veces locas, sin sentido, desproporcionadas, el país se ha sentido y ha recibido con regocijo el tema de la legítima defensa. Eso está Ujú. previsto en los artículos 18 y 19. Sí, Y eso es cuando una persona encuentre a un ladrón dentro de su casa y si lo encuentra tratando de penetrar, rompiendo la puerta, la ventana, los hierros, o si lo encuentra dentro de la casa. sí, como fue el caso que lo encontraron ahí. Exacto. Entonces la persona podrá defenderse de ese ladrón y es como digo yo la palabra, con lo que usted tenga, como usted pueda y con lo que sea, porque su vida está en peligro. Claro. La realidad no se puede ocultar. El ladrón va a robar o a matar. Ujú. Si tú no lo dejas robar y él siempre andan con un destornillador largo, con un cuchillo, y si te puede herir, te puede causar la muerte, él se queda igualito porque a eso es que él va. O sea que si el sujeto lo hubiese agarrado ahí adentro de su casa y le da con ese machete y lo mata, se embromó el ladrón. Eso está dentro de la legítima O defensa. sea, no, él no va a caer preso. No, esos artículos 18 y 19 protegen al ciudadano cuando se defiende precisamente de ese ladrón. Mira, no hace mucho sucedió un caso en la provincia de Valverde, Mao, en donde dos motoristas penetraron a una vivienda, asaltaron a una pareja de esposos Ujú, y cuando los tenían ahí en calidad de secuestrado dentro de su propia casa, ujú. ahí llegó el hijo. El hijo tuvo la suerte que le llevó ventaja a los dos ladrones que ya estaban adentro, Sí. le quitó la vida y el código no había entrado en vigencia. Cuando la policía llegó, se lo llevó preso porque esa era la costumbre, que aunque Ujú. tú mataras a un ladronazo, Una lacra de esa, pues son lacras, ¿eh? exacto, tú caías preso, ahora no. Sí. Entonces, ¿qué pasó? El pueblo entero salió en defensa, por ejemplo, de esa familia y hubo que aplicar el código penal por adelantado, que eso casi nunca sucede. Sí. Y el Ministerio Público se vio en la obligación con el pueblo revolteado de liberar a la persona, no presentarle ningún cargo, porque era su papá y su mamá que estaban en Ujú. ese peligro. Entonces, el código le va a permitir a cualquier persona, inclusive defender a un vecino, defender a un Ah, tercero. pero esto se tiende a la defensa de un vecino. Exacto. Va a poder defender a cualquier otra persona que esté siendo asaltada, robada, bajo esas mismas condiciones sin ninguna responsabilidad.
es importante que se sepa que cuando una persona a veces veía que estaban asaltando a otro, Sí, no se metía, era por el tema de no caer preso. no se metía porque sabe que se iba a buscar un problema. Ahora usted puede defender a su vecino, puede defender a un tercero. De hecho, fuera de aquí, frecuentemente yo veía videos de cómo estaban asaltando, por ejemplo, a una mujer en la calle Sí, y los vehículos chocaban al motorista y lo hacían que se trallara. sí. Y el vehículo se paraba o podía seguir su marcha porque él sabe que no tiene ninguna responsabilidad. Él estaba haciendo una contribución ciudadana con tumbar a esos motoristas. Sí. Entonces, aquí ya prácticamente vamos a estar así. El artículo 19 tiene un acápite que yo digo que me preocupa, pero no por mí, tú ves, sino por lo poco detallado que está, y es, mira lo que dice el acápite 2. Usted podrá actuar en legítima defensa cuando se actúe contra quien es sorprendido dentro de una casa habitada. Por eso yo a veces hasta relajando he dicho a los hombres que les gusta andar pegando cuernos en una casa ajena que tengan cuidado. ¡Ay! Atención, Jorge. ¡Ey! Porque, oye, Yo llegué de una vez a eso. cuando se actúe contra quien es sorprendido dentro de una casa habitada, o sea, tú ves que eso se queda así de seco, de simple. De simple. Y es una luz verde para lo otro. Claro. ¡Ay! Amadeo. Entonces, Mira, eso no se había tocado en ningún medio de comunicación. Y yo he traído muchos juristas aquí. Esa parte. exacto, lo que pasa es que en el caso mío yo conozco el código en el detalle menudo. Porque eso está. Yo le conozco el código para el hombre de a pie, como yo le llamo. Sí. Entonces, si tú y yo, por ejemplo, nos ponemos a hablar de brujería, yo te digo todo lo que el código te trajo. Si vamos a hablar de los motoristas, si vamos a hablar, De los motoristas, oye, yo quiero que me hable algo. todas las cosas menudas. Sí, porque yo he visto grandes juristas, pero nadie ha explicado eso. Eso es verdad. Porque un ejemplo, Amadeo, entonces si el tipo va a la casa a pegar cuernos, o sea, con la mujer, y el esposo viene tan, y lo mata. Es un ladrón. Exacto, pero sobre todo, Es un ladrón. fíjate reiterando por tercera vez, cuando se actúe contra quien es sorprendido dentro de una casa. O sea, eso es así mismo, el hombre llegó y sorprendió a alguien dentro de su casa. Entonces, ese artículo, ese acápite, si lo dejan así, tienen que tenerle atención que hay mucha gente que va a tener problemas. En el tema, por ejemplo, de la legítima defensa, también es importante que las personas a veces dejen de inventar. Hay gente que me han preguntado, pero entonces yo puedo matar a una gente en la calle y me lo llevo para mi casa. Y yo le digo, deja de ser creativo, deja de estar inventando, que las cosas no son así. Sí. Lógicamente, tú encuentras una gente dentro de tu casa y a veces, se va a poder comprobar que sí tú estaba ahí, no que tú lo trajiste. Este código yo, por ejemplo, les recomiendo al país que se ponga y lo lea, porque a través de este programa es difícil poder desmenuzar No, claro. el código. Entonces, ahí hay cosas tan menudas, pero con penas tan severas que las personas tienen que saberlo. Y te voy a poner algunos ejemplos prácticos. Sí, me gustaría ese ejemplo práctico para el público. A todo el que lo encuentren, por ejemplo, vendiendo un objeto robado, el código le tiene de 5 a 10 años. 5 o 10 años. Si se demuestra que el objeto es robado. Exacto. Me robaron el celular. Oye, pero una cárcel fea ahí. Sí. Me robaron el celular. Sí. Entonces, si alguien está vendiendo el celular, y fíjate, no el que se lo robó, el que se lo robó también tiene la de él. El que esté comercializando un artículo robado. Entonces, aquí se venden muchos celulares robados, pero también a las personas le pueden robar los retrovisores del vehículo. Sí. Los centros de aro, y aquí todo el mundo sabe dónde lo venden.
Entonces, si tú te has querellado porque te robaron los centros de aro, te robaron la goma de repuesto y tú sabes, y tú vas y te encuentras con ella, el dueño de la tienda de repuestos se puede ver enfrentado a una pena como esa, pero también El dueño de la tienda, claro, porque tiene él, artículos él es, robados. él es el que está vendiendo el artículo robado, Sí. que me lo robaron a mí. Ujú. Entonces, los dueños de compraventas no saben que ese código le tiene hasta 10 años de prisión si empeñan un artículo robado. A los dueños de compraventa, ay, 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 Exacto. ay. Entonces, Amado, pero tú acabas de decir un par de cosas que son un terremoto, prácticamente. ¿y qué Porque eso, pasan? eso es diario, no, que eso es diario. Exacto. Entonces, por ejemplo, hay dueños de compraventas que siempre han vivido de todo eso ladroncito Sí. que se roban cadena, anillo, de todo. Ujú. Y ellos se lo empeñan. Entonces, si a usted se le perdió, por ejemplo, una licuadora, Sí, una tostadora de su casa y el ladroncito fue y la empeñó, que eso es lo que siempre hacen, sí. y se encontró en una compraventa, el dueño de la compraventa no solamente va a pagar de 5 a 10 años, sino que la compraventa la van a incautar, la van a cerrar, va a pasar de todo eso. ¿Qué? Aquí se daba una problemática muy, muy frecuente en todos los cementerios en el país, en todito. Bueno, los únicos que no se ha estado dando es en los cementerios privados. Pero ya en ese cementerio normal, eso es normal. Exacto, lo que te voy a decir. Y es el ultraje, por ejemplo, a las tumbas, romper una tumba, robarse los hierros, los vidrios. Pero ¿qué va a pasar? Fíjate que el código ahora le trae 10 años de prisión 10. a cualquier persona, por ejemplo, al que se roba un muerto, al que vende el muerto, al que compra un muerto. Hay gente que dicen, pero ¿y quién se roba un muerto? Sépase que se lo roban. Sí, claro que sí. Y sepa que también hay quien lo compra. Claro. Y por eso está tipificado. Pero de 5 a 10 años de prisión también está establecido para todo el que se robe un ataúd, el Mm. que venda el ataúd y 10 también para el que compra el ataúd. 10 años por el tema del ataúd. Bueno, pero Exacto. ahí va a haber mucho preso, Amadeo, porque es que hay mucha gente que van a agarrar en eso, porque eso es constante. Lo que tú estás trayendo aquí son problemas diarios, No. frecuentes. De hecho, yo inclusive te advierto que si a ti te gusta la brujería, también tenga cuidado porque en cualquier acto de brujería en donde aparezca cualquier osamenta humana, un cráneo, un hueso, un pie, ahí el código de una vez, si te agarró el Ministerio Público, te agarró la policía, de 5 a 10 años, porque ese muerto no es tuyo tampoco. 5 a 10 años ya con el tema de la brujería. Si agarran una osamenta, porque puede ser una osamenta vieja que tú consigas, lo que sea. Lo que sea, cualquier resto de humano que se encuentre en un centro de Bueno, los brujería, brujos tan feos ahora. Esta vuelta con el código tan feo, los brujos. exacto. Entonces, fíjate que esas son cosas menudas No, que, pero son cosas importantes. claro, Que nadie. Yo te estoy diciendo, yo he entrevistado, tú sabes que este programa viene todo el mundo, ¿verdad? De todos los niveles y todos los abogados, pero nadie ha dicho eso. ahí tú A tienes, nivel popular. exacto, ahí tú tienes, por ejemplo, una prisión de 2 a 5 años por la figura del exhibicionismo sexual y se aplica de dos maneras. Eh, a una gente se le ocurrió salir en cuero para la calle. Enseñar la chola, como dice. Exacto. Entonces, si lo agarraron, ahí tiene de 2 a 5 años, pero eso se aplica también eh, para, para las personas que estén realizando cualquier acto de connotación sexual. ¿Qué te quiere decir eso? Ujú. Una persona que en un espacio libre, un espacio público, esté haciendo el amor y lo sorprendieron 2 años de prisión. de 2 a 5 años de prisión por estar en un espacio público. Ay. Entonces, Se acabó los parques y todo eso. exacto, pero fíjate también de una diferencia para que no se dejen extorsionar de los policías, Sí. porque ese delito de 2 a 5 años está previsto para cuando se está realizando en un espacio público
pero a la vista de los demás. Ok. Entonces, a los policías que les gusta, ven un caso así, de una vez dice, ahí yo tengo 10,000 pesos, Ujú. que se sepan que si tú estás, por ejemplo, dentro de un vehículo con los vidrios ahumados, entonces tú no estás bajo la vista pública, tú estás en un lugar privado. Claro, Eso, que es mi vehículo en tal caso. que es tu vehículo. Eso es para que no se dejen extorsionar. Pero mencionamos el tema para que sepan de las tantas cosas menudas que el código trae. Por ejemplo, una persona que esté vigilando a una mujer que se está bañando o se está cambiando, Atención, Jorge. el código así mismo le tiene de 2 a 5 años A los brecheros. a los brecheros. Ya se Entonces, sabe que este código viene fuerte, Amadeo. Uno se ríe, pero señores, es algo popular, porque todo lo que tú mencionas es diario, eso es el diario vivir. exacto. Pero las penas, por ejemplo, se agravan muchísimo cuando en algunos sectores se acostumbra a tirarle piropos obscenos a una mujer que va pasando, Hasta por piropo va a caer preso. ¿no? Si 5 somos años. 5 años. Exacto. Pero eso puede aumentar más de ahí. Cualquier pena que yo haya mencionado, si le agregan la concurrencia de delitos, asociación de malhechores, se puede ir lejísimo. Entonces, ¿qué va a pasar? El diablo. Una mujer, por ejemplo, que se siente intimidada, hostigada, amenazada por un piropo obsceno que le tiran cuando ella va pasando, si ella tiene prueba de eso, ella podrá querellarse ante el Ministerio Público. Y si tiene prueba y tiene testigo, la persona va a coger una vuelta, como dicen por ahí. Es importante, inclusive, Nadie había tocado ese tema. tenerle precaución al tema de la discriminación. Tócame ese tema. Que hubo no hay mucha cosa clara con eso. Tócame ese tema. Entonces, el tema de la discriminación viene de una manera que le puede afectar a muchos negocios, le va a afectar a la nación por lo siguiente. No se podrá discriminar a ninguna persona en razón de su color, de su raza, de su género, de su sexo, de su religión, de su etnia, muchísimas cosas. Eso es peligroso. Eso es súper peligroso. Entonces, ¿qué va a pasar? Ningún director de ningún plantel escolar, por ejemplo, podrá discriminar la inscripción de un niño, por ejemplo, haitiano, por poner un ejemplo práctico. Tiene que entrarlo todo, aunque se queden los dominicanos fuera. Exacto, porque es el código que lo dice. Amadeo, pero tú acabas de decir ahí algo en base al código que eso va a afectar. Ya los nacionales haitianos se han aprovechado de esa situación y por eso tú ves que se están quedando fuera cerca de 450,000 niños dominicanos. Para hacer sometimientos. No, se quedaron fuera de las inscripciones en las escuelas públicas porque los haitianos fueron primero y se inscribieron. Entonces, en la inscripción, si el director del plantel le prohíbe inscribirse y ellos tienen la prueba y ellos se querellan, el director puede sufrir hasta 3 años de prisión. Un director de una escuela. Exacto, por discriminación en la no inscripción. Pero de igual modo se aplica. Vamos a suponer que hay un restaurante X en un lugar que está concebido por sus propietarios para un público X. Selectivo. Entonces tú no podrás prohibirle a nadie que vaya a ese restaurante. O sea, ahí puede ir un loco sucio y se sentó a comer y hay que brindarle la comida. Tiene que brindársela obligado porque esa persona se puede querellar, te pueden cerrar el negocio. No, pero esto es una locura. Esto es una locura, Amadeo. Exacto. Es una locura porque hay personas que hacen y eso tiene que ser apoyado. Yo hago una cosa para cierta persona. Exacto. ¿Se acabaron la exclusividad entonces? Exacto. Imagínate, por ejemplo, que tú tengas un hotel, por decirlo, un hotel boutique, un hotel pequeño.
y tú asimismo lo tienes reservado a lo mejor para familias, a lo mejor para parejas, dentro del estándar que tú estableciste. Pero si a ti te reservaron alguna gente de dudosa reputación y ellos te pagaron y ellos llegaron y cuando tú lo ves, tú dices, no, pero espérate, yo así no, Tú no lo puedes sacar. tú no lo puedes sacar, porque entonces ellos ya tienen la prueba de que te pagaron, de que se presentaron al hotel, a lo mejor están grabando con un video y tú lo estás discriminando. Entonces, a ese artículo hay que ponerle atención y yo soy de lo que digo, recuérdense siempre Mucha atención. que yo solamente estoy recitando qué dice la ley. La ley la hacen en el Congreso y la hacen para aplicársela a los ciudadanos. Entonces, cuando en un sitio así, como yo te digo, se te aparezcan en un restaurante 4 o 5 miembros de la comunidad LGTB, un ejemplo, que tú sabes a veces que Que hacen son desorden, vocean, Bueno, ahí escandalosos. están las cosas. Entonces, fácil te dañan un negocio, porque ahí va otro tipo de público que es el que tú has elegido, Ay, y entonces sí. esa gente lo que hace es que se van y no vuelven. Sí. Entonces, todo eso tienen que seguir verificándolo a ver cómo lo aplatanan. Entonces, un dueño de negocio tendrá la opción de rechazarle el ingreso a una persona, pero básicamente en razón es de la ideología del dueño del negocio. Entonces, eso también es un poco subjetivo. Eso te iba a decir. Bueno, yo en mi negocio no quiero musulmanes porque yo soy católico. Entonces, pero frente a las demás situaciones, los dueños de negocio y en todas las instituciones privadas, pero eso también tiene mucha repercusión en el plano laboral. Una persona, imagínate que esté llena de tatuajes, Ujú. aretes, y va a pedir trabajo a una institución bancaria, cuando el perfil de la institución bancaria es de otro nivel por el público que quiere manejar. Y eso es exigencia del público, porque el público que dice, no, yo no quiero eso, el que deposita, el que... Exacto, además es un tema de presentación y de imagen Sí. en el banco. Mencioné un banco. Ujú. Entonces tiene que saber cómo rechaza el ingreso de ese empleado en su institución, porque eso es una discriminación. De igual modo en los trabajos, el hostigar a cualquier empleado con un sobrenombre, lo que antes le llamaban el bullying, que ahora puede Ujú. ser el hostigamiento, todo eso tienen que ponerle atención. El tema de, en el área de trabajo, por ejemplo, del acoso sexual, Ah, háblame de ese, que aquí hay eso, mucha frecuencia con eso. exacto. El acoso sexual, sobre todo, es cuando primero cualquier persona hostiga a un empleado, lo está enamorando, le está mandando mensajes, le está dando seguimiento por WhatsApp, cosas así. Todo eso son pruebas. Pero eso se agrava cuando se trate de un compañero de trabajo. Pero peor es cuando se trate del jefe. Mm. Y eso también no deja de aplicarse también de abajo hacia arriba. O sea, el empleado enamorando al jefe. ¿Entendiste? Sí, yo entiendo. Sí, pero también hay un medio peligro, porque puede haber un jefe que no quiera saber de ti y también te hace un lío. Eso son cosas que pueden suceder, Amadeo. Todo eso se da. Eh, pero siempre también es importante que las personas sepan, este código trae cerca de 73 delitos nuevos, pero ahí hay delitos con los cuales botaron la pelota. Dime uno de ellos. Imagínate el tema de la invasión de propiedad privada. Que eso es frecuente también. Es el pan nuestro de cada día Ujú. en el país entero. Cuando agarren a un invasor bajo el amparo de este código, yo te voy a decir por qué un invasor fácil va a coger 30 años. 30. Puede ser más, Sí.
yo a lo mejor me vaya paralizando en los 30 años. Anteriormente, un invasor lo más que le podían imponer era 2 años de prisión. Entonces, en el artículo 270, el código de entrada le puede imponer a ese invasor 10 años de prisión. De entrada. De entrada. La pena es de 5 a 10, pero de entrada, agárrate de esos 10 ahí. Mientras tanto. Sí, y vamos a seguir hablando. El juez le va a decir, va a verificar en el expediente cuánto andaban. Ah, bueno, andábamos 2, estábamos 3, 5. Asociación de malhechores. Artículo 379. Una pena adicional de 5 a 10. Vamos a decir que el juez le aplicó 10 años, ya van 20. Sí. Andaban usando armas, cuchillo, bate, machete, pistola de juguete, perro rabioso, todo eso, 5 años, ya van 25. Es difícil que un invasor no ande armado. No, tiene que andar obligado. Ya van Eso es obligado. 25. Si le causó el primer daño, si le causó un daño sencillo a la propiedad, tiene 2 años adicionales, artículo 267. Ya van 27. 27 años. Pero si destruyó de alguna manera más grave un almacén, un local comercial, una vivienda. Que suelen hacerlo en ese caso. Entonces ahí la pena aumenta de una vez de 5 a 10 años adicionales. Podemos ir en 37 ya. El diablo, Amadeo. Si le causó una herida a una persona dentro de esa destrucción, entonces la pena aumenta de 10 a 20. Entonces vamos a decir que vamos a pararnos en 47, pero son 57. Pero si a lo mejor se causó algún incendio, que a veces suele suceder en algunas invasiones, ese es un delito autónomo con una pena de 30 años de prisión. Y fíjate que yo me paré en 47. El diantre, Amadeo. Entonces, ¿Es el cúmulo? Exacto. Entonces, la pena máxima va a ser de 60 años. Entonces, tú te fijas. La tienen difícil los invasores. Exacto. Con el código. ¿Cómo la mamá de un invasor lo parió de balde? Cuando agarren al invasor, porque un invasor que tenga, por ejemplo, 35 años de edad y le meten 50 años de edad, no se va a poder reinsertar, pero no va a salir de la cárcel. No hay forma. Y así usted calcula si el invasor tiene 50 años y le meten 50. A morir en la cárcel. Exacto. Entonces, los invasores, aunque no sepan leer o escribir posiblemente, pero sí saben escuchar. Entonces, ponga este programa RDN con Ariel Lara y entérese y póngase bajo el amparo del código, porque cuando lo agarren van a botar la llave. Pero lo mismo va a pasar con todo el que se dedique a cometer estafas. Las estafas. Háblame de eso, de las estafas. Porque eso es muy frecuente. Ya hemos visto estafas piramidales, hemos visto el tema de mantequilla, hemos visto el tema de Jairo González, con muchas cosas. Háblame de la estafa. Mira, si el reinado de Jairo González hubiese sido bajo el amparo de este código, a Jairo lo perdimos. Botan la llave. Sí, se perdió el amigo Jairo. ¿Por qué? Al igual que lo que yo venía relatando, cualquier estafador fácilmente va a coger 50 años de cárcel. Fuck. Me paré en 50, pero puede coger 60. 50. Y te lo voy a describir. Digo, y si le ponen la agravante que van sumando, llega a los 60. Exacto. Por eso te dije, yo me paré en 50. En 50. Yo te lo voy a describir. Ese código establece, por ejemplo, como una estafa colectiva, inmediatamente 2 personas o más resultan estafadas. Y eso es el pan nuestro de cada día, siempre son más de 2. Siempre son más de 2, eso sí es verdad. Entonces, ahí el código comienza y así mismo le mete un saludo de 10 años. Una entradita de 10. Agárrate eso ahí, agárrame esos 10 ahí. ¡Pam! Inmediatamente el juez va a verificar si hay asociación de malhechores, que casi siempre se da. 10 más y ya van 20. Ahí hay una disposición
del código que castiga con 10 años de prisión la captación ilegal de fondos del público sin autorización de la Junta Monetaria. 10 más y ya van 30. Ya. Porque es captación que hacen de recursos del Claro, público. claro. Si ahí se violenta la ley 249-17 sobre el mercado de valores, sobre los puestos de bolsa, que eso era lo que hacía tu amigo, 10 años más y vamos por 40. Son 40. En todos esos esquemas no se salva nunca la ley de lavado de activos. Entonces, la ley de lavado de activos tiene una pena que oscila de 10 a 20 años. Vamos a suponer que el juez cogió 10 de esos 20, Sí. pero ya vamos por 40. Entonces, vamos a suponer que, como le ha pasado a algunos imputados por ahí, que cuando lo allana el Ministerio Público le encuentra un arma ilegal, 5 años más, van 45. Si violenta, por ejemplo, la ley monetaria y financiera, 10 más. O sea, ahí hay un combo de leyes que pueden inclusive jalarse artículos de la ley de crímenes y delitos de alta tecnología si alguno de esos esquemas fueron a través de movimientos electrónicos. Y fíjate cuando yo te digo que fácilmente se van a ver una vuelta de 50 años, pero la pena anterior en el código no pasaba, por ejemplo, de 2 años de prisión. Sí. Y, por ejemplo, a ese amigo lo condenaron en un expediente ahí a 8 años de prisión, pero fue involucrándole también otro tipo de leyes. Pero el mismo mantequilla, o sea, se va a derretir En este código se derrite mantequilla. en este código porque lo vamos a perder cuando este código lo agarre. Ah, sí. Sí. Puede tener un gran problema. Amadeo, el tema de los motoristas y el tema del tránsito. Que a veces hay gente, yo tengo un problema contigo. Señores, estamos hablando ya cosas, yo no quise venir muy técnico, no, yo quise venir con los de abajo, que son la mayoría que ven el programa. Con el tema de los motoristas, de los accidentes de tránsito, háblame de eso. Y si se demuestra que yo te lancé un carro encima, o tú y yo tuvimos un problema antes, y conciencialmente tuvo un accidente contigo, háblame de eso. Mira, ese tema es muy amplio, pero te lo comienzo de la siguiente manera. Sí, tú me lo puedes resumir, sí. Atención a los motoristas. Atención. A los 3,5 millones de motoristas que circulan en las calles del país. Cuando uno de ustedes vuelva a tirarle una piedra a un vehículo y les rompa el vidrio o le cause una abolladura, el código le tiene un saludo de 2 años de prisión. 2 años de una vez ahí. Bueno, en un juicio de fondo, Sí, pero, sí. Pero son 2 la años. evidencia está ahí. Sí. Pero nada más no son 2 años. Inmediatamente hayan existido 2 personas o 2 motoristas, acuérdate que ellos actúan en manada. Sí, en grupo. Ahí de una vez se configura asociación de malhechores. Entonces, tiraste la piedra, rompieron el vidrio, andaban 2, ahí hay 12 años de prisión. Sí, porque asociación de malhechores son 10. Exacto. Entonces ahí se le va a acabar la guapesa a esos motoristas. Las turbas se acabaron entonces. Es difícil que un motorista no ande con un cuchillo. Siempre, es difícil. Siempre andan armados. Entonces inmediatamente lo agarren y también esté bajo el amparo de uso de armas, ahí fácilmente tiene hasta 5 años adicionales. Ahí van 15 en lo que tú vas contando. Exacto. Por eso le dije, atención a los motoristas que ustedes privan en guapo. Entonces, a veces hay accidentes de tránsito que ni siquiera ocurrieron, sino que iban a pasarle, el motorista se metió, pero de una vez el motorista te quiere amenazar. Ahí es que comienza el problema. Sí. Entonces, hasta amenazarte es un delito. ¿Amenazar? ¿La amenaza? Totalmente. Sobre todo si tú logras grabar la actuación del motorista. Se han dado muchísimos casos en donde una tercera persona inclusive graba la acción.
La idea es que tanto los motoristas como las mujeres celosas, por ejemplo, hay mujeres que se han aparecido en un sitio y te rompen el vehículo. Sí. No, eso es normal. Eso es normal aquí. Van con un bate, te rompen los vidrios, te rompen el vehículo, te lo pintan, Te pichan la goma. te pichan la goma, te le escriben y te dice cuernero, que yo qué. Todo eso tiene sanción en ese código. Por eso yo he venido diciendo, son, mira, muchísimas cosas menudas, Wow, pero menudas que tú has tiene hecho ese un código. programa. Pero hay otra pregunta que quiero hacerte, que me la haces de aquí. José Luis, ¿qué van a hacer con los motoristas que andan calibrados en una goma y provocan un accidente, una cosa? ¿Hay pena? Si producto de esa acción ilegal de andar calibrando, el motorista, por ejemplo, le causa una herida a una persona producto de que él se cayó en un accidente, Sí. el código así mismo le va a decir, agárrame esos 10 ahí, pan, 10 para que años. siga calibrando en la cárcel. 10 años. Si hirió a la persona, si la persona murió, el motorista tiene 20. Anteriormente, eso pasaba 20. y los abogados del motorista, no, magistrado, eso fue un accidente de tránsito. Eso no fue un accidente de tránsito, porque el que anda calibrando, manejando de manera imprudente, está bajo los efectos de lo que le llaman el dolo eventual. O sea, el dolo eventual es cuando usted hace algo, pero que posiblemente trae una consecuencia como fue la de que él se cayó y hirió a otro. El propio dolo eventual a veces también se va a aplicar. El dolo eventual, para que me entiendan, es cuando una persona está haciendo algo y tal vez piensa que no va a pasar nada, pero pasa algo grave y tenía que pasar porque tú estabas en un restaurante, en una discoteca, tú estabas bebiendo. Ujú. Entonces, si tú estás bebiendo, tú no le puedes poner la mano al guía. Entonces, cuando tú saliste de ese restaurante prendido, borracho, a manejar y causaste un accidente, causaste una muerte, por ejemplo, el código le va a tener 10 años de prisión a la persona. 10. Exacto, Que antes era de 2 a 5 años pena máxima. y le van a imputar esos 10 años de prisión porque la persona estaba beneficiándose de su imprudencia, de su negligencia, de su inadvertencia de la ley, y todo eso es parte de un dolo eventual. Entonces, atención todo el que anda bebiendo en la calle, traten de buscar un conductor designado. Me invitan a mí, que yo no bebo, entonces yo puedo Tú no vas a coger esos ganchos. no puedo manejarle. Esos ganchos del cogido tú no vas a coger. Yo puedo manejarle, porque el que anda bebiendo, entonces tiene que andar con un conductor designado que no ande bebiendo para que no pase el hecho. Que a veces es difícil, ¿oíste? Exacto. Pues siempre salen de rumba, Entonces, en materia de tránsito, el código tiene muchas cositas ahí menudas, como por ejemplo, cuando ocurra un accidente, las primeras personas que venían a socorrer a la persona, lo que venían era a robarte. Esos son los primeros auxilios en los barrios. Exacto. Eso se llama los primeros auxilios. Exacto. Entonces, cuando se compruebe que a una persona en condición de accidentada lo despojaron de sus propiedades, esa persona, si lo agarran, tiene 10 años de prisión garantizado con el código. Pero si quien te roba es un miembro de la policía, las Fuerzas Armadas o cualquier empleado del Estado, incluidos los miembros de la ambulancia, entonces la pena para ellos es de 20 años de prisión. 20 años de prisión. Exacto. Eso solía suceder, por ejemplo, en las carreteras. La persona tenía un accidente, el que iba a Fuan te robaba, y si ese no te robaba, entonces cuando te montaban en la ambulancia, entre el policía y lo de la ambulancia te Combinado. quitaban lo demás. Y hay muchos objetos, entre ellos celulares, laptop, tarjeta de crédito, Relojes. relojes que pueden ser identificados por la persona que dice, ¿y dónde está el reloj? ¿Dónde está el anillo?
En la ambulancia se me perdió 20 años para todo el que anda en la ambulancia y para los miembros de la policía. En ese mismo orden de idea, cuando se voltea, por ejemplo, un camión de cualquier empresa en un accidente, Sí, ¿qué hacen los que van a darle socorro al chofer? A robar también. a robar. Igual que en Raymond, ¿qué se quemó? LIR, que ahí se estaban robando la vaina también. Exacto. El caso de LIR tiene una particularidad que el código no había entrado en vigencia. Ok. Fue como 2 días antes. Como eso se salvaron a Chepita ahí mismo. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuánto iban a coger eso, Amadeo, si lo agarraban y lo sometían, un ejemplo, con el código ahora? No, a todos esos ladroncitos de lavadora, o sea, todos esos tenían 10 años. Y si cuando la policía lo agarró andaban 2 en el motor, entonces tienen una asociación de malhechores. Ellos estaban haciendo un saqueo. Sí. Entonces, por eso yo reitero siempre, lean el código. Este código no es amigo de nadie, el código no vino a ayudar a nadie. El código cada vez que habla, 15 días para ti, 5 años, 10 años, 20 años, 40 años y puede llegar a 60 años, entonces aprovechen los fines de semana y búsquenlo en Google. Se llama la ley 74-25. Atención. Pueden buscarla también en alguna librería. Si usted no quiere comprarlo o no tiene cómo comprarlo, descárguelo de Google, léalo y evite ese problema. Entonces, Ya en esta parte final, Amadeo, pero tú sabes que te voy a invitar aquí con eso del código. en el tema, por ejemplo, del accidente que va la gente ayudante, sí. Se volteó un camión X de una empresa. Va ese grupo de gente a robarse lo que había en el camión. Pero la mayoría de esos artículos entonces aparecen vendiéndolo en los colmaditos del sector. Sí. O en los supermercados pequeños de ese pueblo. Entonces, inmediatamente esa empresa se querelle por el saqueo que le hicieron a ese camión. Todo el que la policía agarre, imagínate un colmadito abastecido de cerveza, de refresco, de sopita, por decir un nombre. Sí. Cuando el dueño del colmado del supermercado no pueda demostrar a través de una factura cómo se suplió tanto más de este producto que de otro, cuando todo el mundo sabe que se volteó un camión, el dueño de ese colmado va a coger de 5 a 10 años de prisión por estar comercializando, comprando y vendiendo objetos robados. Amadeo. La gente no sabe eso. Amadeo, brillante, porque este programa que hicimos le llegó fue a todo el mundo. Las cosas que están pasando diario. De verdad te felicito. Tú no vas a caer preso, tú te manejas ese código. Muchas gracias, Amadeo. Señores, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, activen la campanita de notificaciones. Vamos a una pausa y regresamos.